Listo, ya estamos en Facebook. Excelente. Pues comenzamos. ¿Me permites compartir pantalla ya? Listo. Ya estoy. Dianita, ¿me ayudas por favor a seguir aceptando a las personas que se vayan conectando? Y si alguien tiene alguna pregunta en el chat, ¿me asistes, por favor? Claro, con gusto, yo aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenidos a todos. Qué gusto el día de hoy tenerlos por aquí. La verdad es que estoy muy entusiasmada de comenzar en este día con esta bonita comunidad que tanto nos ha ayudado ya por varias generaciones a todos. Vamos a comenzar con este pilar, que es uno de los pilares fundamentales para poder recuperar y sostener nuestra salud a través del tiempo, ¿va? Por ahí el día de ayer ya tuvimos la oportunidad de escuchar un llamado a nuestra conciencia, un llamado de atención hacia comenzar a hacer algo, y justamente en el transcurso de los siguientes, lo que vamos a ver van a ser acciones específicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder sostener nuestra salud o incluso recuperarla? Mi nombre es Elena García Quijano, soy nutrióloga por profesión y emprendedora de corazón. El día de hoy vamos a ver esta presentación inspirada en los 9 pilares del doctor Joseph Mercola, Sana sin esfuerzo. Si no han tenido oportunidad de visualizar este libro, se los recomiendo ampliamente. Por ahí lo tenemos en los grupos en PDF, así que no tienen más que pedirlo. Por favor, si tienen alguna duda, las personas que estamos aquí en vivo en el Zoom pueden ponerlas y por ahí vamos a dar momento para las respuestas. Y también las personas que nos estén viendo por el grupo Sanamente a través de Facebook, con todo gusto, también estaremos dando tiempo a respuestas. Pues vamos a comenzar. Bien. La ingesta adecuada de vegetales, queridos míos, puede salvar nuestra vida. ¿Esto porque la Organización Mundial de la Salud establece que consumir de 6 a 8 tazas de vegetales frescos y crudos, idealmente, o una proporción entre crudos y cocidos, siendo mayormente los crudos, al día previene problemas de salud metabólicos, hipertensión, cáncer de colon y entre otras muchas más enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sobrepeso y a las malas elecciones alimentarias. Y bueno, no obstante con esto, el día de hoy nos vamos a enfocar ampliamente en que nosotros identifiquemos cuál es la función metabólica de los vegetales en nuestro cuerpo. Constantemente está bastante trillado el hecho de que entramos a un régimen de alimentación, queremos comer mucho más sano, y ¿qué es lo que sucede? Siempre come más verduras, más vegetales, y podemos identificar en el menú por parte del experto en la salud que nos integra más vegetales. Algunas veces no alcanzamos a dimensionar el por qué, y justamente el día de hoy yo no solamente quise recomendarte que consumas más vegetales, sino que quiero decirte por qué, cuál es la función específica de los vegetales en nuestro organismo y por qué debemos de abrazarlos, de cobijarlos y de integrarlos, y que esto no represente ningún sacrificio. Por el contrario, también vamos a aprender algunas maneras versátiles de cómo comerlos. Obviamente, tenemos otro apartado dentro del mismo grupo donde vamos a estar viendo recetas específicas con más vegetales, pero el día de hoy yo te voy a lanzar cómo podemos integrarnos en nuestra dieta y de esa manera poder cumplir con el objetivo. Los vegetales deberían de ser el grupo de alimentos que ocupa mayormente el espacio en tu plato.
si tuviéramos que repartir nuestro plato en 4 partes, 3 de estas tendrían que ser vegetales y complementar, por supuesto, con fuentes de origen animal, proteína y grasas saludables. Y, por supuesto, minimizar los cereales que sean de alta calidad nutricional, ¿va? Así es como debería de componerse nuestro plato. Por supuesto, lo que te mencionaba hace un momento, los vegetales deben de ser preferentemente fresquitos y sin procesar, mayormente crudas. Y algo bien importante, no estamos peleados en lo absoluto en nuestro régimen de sanamente, no vamos a contar calorías, no nos interesa las calorías que consumamos. Y bueno, te anticipo que los vegetales tienen baja densidad calórica. Y además es como tipo cuando somos muy eficientes, de que invertimos poco tiempo y logramos grandes cosas. Pues así mismo con los vegetales. Imagínate que tienen una bajita densidad calórica, pero son muchísimos los beneficios nutricionales que nos aportan. Entonces, pues son algunas de sus bondades, y por si esto fuera poco, son fuente principal de fibra soluble y fibra insoluble. Más adelante vamos a identificar cuáles son los beneficios de estos 2 tipos de fibra contenidos en los vegetales. Contienen fitonutrientes como vitaminas y minerales que tienen especial actividad, funciones específicas dentro de nuestro organismo. Y bien, para que comprendamos qué es un fitonutriente, es un componente con funciones específicas dentro del organismo. Entonces, imagínate, si no consumimos la cantidad de vegetales necesarios, nos estamos privando, y no por un tiempo. En muchos de los casos es por largos periodos de tiempo, estamos privándonos de estos fitonutrientes que van a llevar a cabo una función específica en nuestro cuerpo. Y por ende, todos queremos que nuestro cuerpo funcione bien. Y obviamente, pues así no es la cosa. Quiero compartirte, antes de comenzar de lleno con la parte de la fisiología de los vegetales en el organismo. ¿Y qué es fisiología? Función. Y para eso quiero que comprendamos algo importante. Nosotros estamos compuestos como seres humanos de átomos. Los átomos se agrupan y conforman células. Las células a su vez se agrupan y conforman órganos. Los órganos, ejemplos de órganos, podemos mencionar el páncreas, el hígado, los riñones, el corazón, las arterias, las venas, todos los órganos y tejidos. A su vez, estos se agrupan y forman sistemas. Los sistemas desempeñan una función dentro de nuestro organismo. Entonces, si los fitonutrientes contenidos en los vegetales tienen funciones específicas, imagínate si nosotros nos privamos de ellos, ¿qué tantas consecuencias podemos tener? Y sobre todo, porque estamos hablando de que esto no es en un corto plazo, sino sucede por tiempos prolongados, por ende vamos a maximizar los efectos negativos de la carencia de vegetales en nuestro cuerpo, y por ende se va a representar con una enfermedad. ¿Va? El día de ayer ya entendíamos cuál era la definición de salud y bienestar, y por ende el proceso de enfermedad es un quebrantamiento hacia todo eso que debería de marchar como un engrane de manera perfecta. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, por ahorita no tenemos preguntas. Perfecto. Alguien me pone aquí que no estamos en Facebook, pero seguramente tú ya lo tienes visualizado, ¿verdad, Diana? Sí, se está transmitiendo. Perfecto. Muy bien, pues continuamos. Vamos a hablar de las razones principales de los efectos positivos de sus componentes en el organismo. Te voy a platicar 2 cosas esenciales por las cuales tú tienes que abrazar los vegetales. Vamos a tener una pequeña clasecita de química, de bioquímica de los alimentos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues vamos a hablar de la insulina y la leptina, de la sensibilidad de ambas.
¿Qué significa sensibilidad? Que nuestro cuerpo pueda identificarlas, reconocerlas y entonces aceptar su función y tener el efecto positivo en nuestro cuerpo. Eso es lo que necesitamos. Y justamente la insulina y la leptina, las dos son hormonas, ¿va? Cada una tiene sus efectos. La insulina es una hormona que se produce por las células beta del páncreas, ¿va? Cuando nosotros no consumimos suficientes vegetales y por contrario, consumimos otro tipo de alimentos, lo único que sucede es que hay una sobreproducción de insulina y hay tanta que nuestras células, te mencionaba que estamos compuestos de células, no alcanzan a reaccionar para que toda la glucosa que entra en nuestro organismo a través de los alimentos se vaya a utilizar al interior de la célula en forma de energía y no se almacene y no tenga el efecto negativo de un exceso de glucosa en sangre, ¿va? Por tanto, si nosotros tenemos una resistencia a la parte contraria, una resistencia a la insulina, es que nuestras células no reaccionan a la presencia de insulina. La insulina no cumple su función de ser esa llavecita, ese candadito al interior de la célula para atrapar la glucosa y hacerla que se use, se gaste como energía y que no tenga ningún efecto negativo, por el contrario, un efecto positivo. ¿Y qué pasa con la leptina? La leptina también es una hormona y es la encargada de la conexión con el cerebro, específicamente del hipotálamo, para que nos diga ya estamos satisfechos. No es necesario seguir comiendo. Incluso identifica que ya tenemos reservas en el tejido adiposo y que no es necesario seguir comiendo. Pero algunas veces la resistencia a la insulina genera un disruptor, genera un bloqueo para el tema de que nuestro organismo escucha al cerebro que está mandando la señal. No sucede nada. ¿Por qué? Porque obviamente aquí tenemos estas dos hormonas saboteándose una y otra. La primera, que es la insulina, y como te explicaba al principio, se sobreproduce en el páncreas por el tipo de alimentación que tenemos y porque hay ausencia de vegetales que justamente hacen que la glucosa se absorba de manera amigable, de manera paulatina, se vaya aprovechando esta glucosa de los alimentos. Y no sucede así cuando tenemos resistencia a la insulina. Y con el tema de la leptina, igual, no existe esta conexión con nuestro cerebro y por ende, pues jamás vamos a poder parar de comer. También un efecto negativo de la leptina es que disminuye nuestro gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han escuchado o visto personas que ustedes ven que comen suficiente y que no suben de peso. Esto es porque efectivamente nuestro cuerpo tiene un mayor gasto energético, porque nuestro cuerpo sabe cómo oxidar la grasa como principal combustible de energía para las células. Pero cuando esto no sucede, es lo que casualmente las personas dicen, oye, es que yo como aire y ya subí de peso. Pues claro, porque es muy probable que tenemos una antesala de resistencia a la insulina y por supuesto estamos también desarrollando una resistencia a la leptina. Y esto va a traer como consecuencia que en lugar de oxidar grasa, quemar grasa en nuestras células como combustible para producir energía y mantener todas nuestras funciones vitales, lo único que va a suceder es que se va a almacenar. ¿Va? Consecuencias, y esas sí se las quise decir muy puntuales, consecuencias de la resistencia a la insulina y a la leptina. Muy seguramente tú has escuchado a alguien y justamente esta información es de valor porque la puedes compartir con alguien más y puedes ayudar a contribuir positivamente en su condición de salud. Resistencia a la insulina, ¿qué vamos a tener? Pues obviamente vamos a tener un sobrepeso. Puede ser grado 1, 2, 3 u obesidad mórbida. Y por ende
vamos a manejar triglicéridos altos. Quiere decir que estos pueden ser síntomas no tan tardíos de que tenemos una resistencia a la insulina, los triglicéridos altos. Es muy común que en el check-up que nos hacemos de química sanguínea y biometría hemática, puede ser que encontremos que los triglicéridos están elevados y nos puede sugerir una resistencia a la insulina. Y también, si nuestra presión arterial está elevada, por supuesto que también podemos asumir que tenemos una resistencia a la insulina. Y entre otras muchas más consecuencias que se pueden dar. Puede ser que incluso salga que tu insulina está elevada, puede ser que incluso ya esté representando glucosa en sangre elevada, y pues ahí vamos a entender que no comenzó este proceso metabólico, esta falla orgánica no comenzó de la noche a la mañana, sino comenzó con la alimentación, las elecciones y una resistencia a la insulina y una resistencia a la leptina. Igualmente también te quiero decir qué sucede cuando nosotros tenemos resistencia a la leptina, cuáles son los síntomas clínicos. Tenemos deseo ávido de comida chatarra, comida que es alta en carbohidratos, comida que es ultraprocesada. Queremos y queremos comer esto, pues es que no estamos escuchando la conexión. Comemos sin saciarnos, todo el tiempo pareciera que tenemos hambre. Habíamos mencionado a Marce. ¿Quieres comentar algo ahorita o esperamos al momento de las preguntas? No sé cómo tú indiques, porque bueno, hay dos personas que sí están haciendo preguntas. No sé si quieres que te vaya interrumpiendo o lo dejamos al final. Los dejamos al final. Igual podemos volver las láminas si alguien tiene alguna inquietud al respecto. Por favor, para que escuchen toda la información y de esa manera podamos avanzar. Síntomas de la resistencia a la leptina es deseo ávido de comer comida chatarra, comemos sin parar, pareciera que como dicen por ahí popularmente no tenemos llenadera, por más que hacemos ejercicio y aparentemente tenemos una alimentación saludable, no logramos bajar de peso y mucho menos el porcentaje de grasa. Por supuesto, también hay sobreproducción de insulina. Esto se conoce como hiperinsulinemia y obviamente generándose así la resistencia a la insulina. Quiere decir que siempre una resistencia a la leptina me va a llevar a resistencia a la insulina. Paso 1, paso 2. Primero me alimento mal, posteriormente mi organismo deja de escuchar la señal del cerebro para ya es suficiente. Tenemos energía para abastecer todos nuestros órganos, sistemas y células y aún tenemos reserva, no estamos en peligro, porque eso es algo, es parte del lenguaje que nuestro organismo necesita comprender, que no estamos en peligro y que perfectamente podemos dejar de comer. Pero justo cuando se genera la resistencia a la insulina y a la leptina, no se da esto, ¿va? Y otro punto importante por la cual las verduras tienen un efecto súper importante en nuestro organismo es la proporción que debe de coexistir entre el sodio y el potasio. Dos minerales por excelencia con muchísimas funciones dentro de nuestro organismo. El tema de la hipertensión arterial, ya se los mencionaba, que puede venir como consecuencia por la resistencia a la insulina. Entonces, regularmente, ¿qué hacen las personas? Siguen sin tomar la decisión de alimentarse correctamente, por ende, el sodio se eleva y el potasio disminuye porque no estamos eligiendo los alimentos correctos. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, lo primero que dicen los médicos es, deja de consumir sal. No consumas sal, no consumas ultraprocesados, no consumas embutidas, no consumas enlatados. Sí, porque por los conservantes que la industria alimentaria utiliza, por supuesto que están muy elevados en sodio, pero no se le hace la indicación que podemos incrementar el consumo de potasio a través de los vegetales para poder equilibrar la correlación y entonces poder disminuir la presión arterial y por ende, pues también tener una alimentación complementaria con vegetales para que vaya cediendo
la resistencia a la insulina y de esa manera pues podamos tener un efecto positivo dentro de todos nuestros órganos y sistemas. Algunas veces los médicos desafortunadamente solo atienden el síntoma y en base a eso medican y no nos vamos a lo que está ocasionando esa interrupción en todo el sistema y en todo el proceso orgánico. Y eso es lo que genera que pues tengamos consecuencia tras consecuencia, ¿va? Entonces, así es como funcionan. Y justamente los vegetales, al tener alto contenido de fibra soluble e insoluble, te van a dar saciedad. Van a ocasionar que no se suba la glucosa en tu sangre de manera súbita. Todos los alimentos tienen un efecto que se conoce como carga glicémica de los alimentos. Y esto es la velocidad, la cantidad y la calidad de carbohidratos que tiene aunado a la velocidad con la que se va a absorber dentro de tu organismo para que esté esta glucosa disponible circulando en sangre, ¿va? El proceso de digestión siempre va a tener como objetivo desdoblar los alimentos a la partícula más pequeña que es asimilable por nuestro cuerpo, y esa es la glucosa. Los vegetales tienen la particularidad de que no lo hacen tan rápido. La fibra funciona como topes para que no se absorba la glucosa con tanta velocidad. Tú vas a tener energía por más tiempo, tus órganos y sistemas van a estar satisfechos y, por supuesto, vamos a estar produciendo insulina de manera paulatina conforme se vaya requiriendo para ingresar esta glucosa proveniente de los alimentos a las células y sea utilizada en forma de energía y no se quede circulando en sangre, ocasionándonos un problema mayúsculo, o no se vaya a los tejidos a acumularse en forma de grasa. ¿Va? ¿Cómo vamos hasta aquí? Levántenme las manitas solamente para ver que me siguen. Bien, bien. No sé si quieras, son dos preguntas que llevamos que están de alguna forma relacionadas todavía con el tema que estás comentando. A ver, échale. Pregunta Miriam, ¿qué es la leptina? Creo que lo mencionaste, pero si nos das un repaso más. Claro que sí. Miriam, con mucho gusto. La leptina es una hormona que se hace cargo del control de la saciedad. Es la conexión del cerebro, específicamente del hipotálamo, a tu organismo para que diga, ya estás satisfecha, ya esta energía que consumiste es suficiente para sostener el gasto energético de tu organismo y ¿sabes qué? No te preocupes, aún tenemos reservas, entonces todo bien, listo, no hay que comer más, pero nos hacemos resistentes por el acúmulo de malas elecciones de la alimentación y porque nuestras dietas son bajas en vegetales. ¿Respondí tu pregunta, Miriam? Gracias. Mira, ahora Marcia Ortega pregunta, ¿cuánto es que los triglicéridos están elevados? Yo creo que ha de ser cuándo la pregunta. ¿Cuándo es? Mira, ¿cuánto no deberíamos de tener más de 150 miligramos por decilitro en una biometría hemática y química sanguínea? Eso es. No deberíamos tener más de ese. Lo ideal, pues obviamente es que si tuviéramos 100. ¿Y cuándo? Pues se van a elevar justamente cuando no hacemos ejercicio, cuando tenemos una dieta precaria en vegetales, cuando no ingerimos suficiente agua, cuando estamos consumiendo alimentos de una carga glicémica alta. Regularmente creemos que los triglicéridos se elevan por grasas y no. Viene por el abuso en el consumo de carbohidratos de mala calidad. Espero, Marce, esté correspondida tu pregunta. Bueno, Marisol levanta la mano, le voy a abrir el audio por si quiere hacer la pregunta. Adelante. Marisol, puedes activar tu micro. Pues parece que Marisol se quedó. No. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante.
No, solamente levanté la mano, ya ve que se dijo que levantáramos la mano para saber si estábamos ahí, pero Ah, no tengo perfecto. ninguna pregunta. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Si nos Ok. apoyan entonces a bajar sus manitas para así poder continuar. Para Gracias. no confundirnos de si existe alguna pregunta. Pues bien, por excelencia, tenemos algunos vegetales que nos ayudan a contrarrestar los efectos negativos del potasio, que justamente es lo que explicaba de la proporción. No solamente se trata de que bajes el consumo de sodio, sino que incrementes el consumo de potasio. Y aquí te muestro algunos vegetales que tú puedes consumirlos para poder contrarrestar los efectos negativos del sodio en tu organismo y por ende poder mejorar sintomatología de presión arterial y por ende tener una mayor función en tu cuerpo. Y la proporción que deberíamos de consumir de potasio versus sodio es de 15 a 16 partes por 1. Entonces, imagínense, la realidad es que sí, las dietas hoy día para la mayoría de las personas son altas en carbohidratos por el abuso en el consumo de ultraprocesados y es baja en potasio por que estamos demasiado limitados en el consumo de vegetales en general. Podríamos maximizar el consumo de potasio a través de consumir alimentos como acelga, aguacate. Ojo, el aguacate no es una verdura. Dentro del grupo de alimentos, dentro de las SMAE, del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el aguacate es una grasa saludable. Sin embargo, aquí estamos hablando de vegetales, del reino vegetal, ¿sale? Entonces, para que no se me vayan a infartar de pronto, el aguacate no es verdura. Pues no, no es verdura. Nutricionalmente está considerado como grasa. Sin embargo, es un vegetal. La espinaca, por supuesto, los champiñones, brócoli, apio y la lechuga orejón. Prefiramos vegetales orgánicos de producción local o cultivos propios. Hoy por hoy, indistinto de si tienes un espacio reducido en casa, que es más o menos el común denominador de toda la zona metropolitana de Guadalajara, pues siempre podemos generar algunos huertos urbanos, algunos huertos verticales. Hay un sinfín de vegetales que sí podemos, sobre todo las hortalizas, y que justo son las que mayormente nos apoyan y nos aportan potasio. Podríamos producirlos en huertos verticales y pues en pequeñas macetas en el espacio reducido que tengamos. O igualmente consumir producción local o incluso poder invertir en vegetales orgánicos. El tema de la importancia de los vegetales orgánicos es porque queremos limitar el riesgo que existe del consumo de vegetales que, como ya te mencionaba, deben estar incrementados y que podamos tener alguna situación por los pesticidas, los herbicidas y todos los fertilizantes que utiliza la industria alimentaria, agroalimentaria en el campo, pues para hacer que duren más, que aguanten el transporte, que no se emplaguen, que los agricultores no tengan pérdidas en sus cosechas, pues obviamente tienen que valerse de químicos y esto ocasiona pues que tengan un efecto no tan positivo en nuestro organismo. Igualmente, como tip y como dato curioso, puedes eliminar, contrarrestar el efecto negativo de estos pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos lavando y desinfectando tus vegetales con vinagre. Puedes utilizar una proporción de 150 mililitros de vinagre blanco para 1 litro de agua. Obviamente, pues dependiendo del volumen que vas a poner en remojo, pues va a ser la cantidad de litros de agua. Pero esa sería la proporción. Puedes poner 3 y estar poniendo casi medio litro de vinagre. Y esta solución la puedes estar utilizando para todos tus vegetales del día o incluso de la semana, si es que tienes el hábito de lavar y desinfectar. Y aquí estaríamos quitando los vegetales. Ya, si también quieres quitar bacterias y microorganismos patógenos de los vegetales, tendríamos que lavar, agua, jabón, enjuagar, posteriormente clorar o el desinfectante sanitizante de tu preferencia y posteriormente el vinagre. Porque si bien es cierto, el vinagre también funciona como desinfectante, no tiene el mismo efecto de desinfectar microorganismos patógenos. Bien, pues continuamos.
Dice por aquí alguien, los vegetales del mercado del tianguis, la relación del vinagre es 150 mililitros de vinagre blanco por 1 litro de agua y tú te lo llevas a la proporción de acuerdo al volumen que vas a desinfectar. Y pues en el tema de los tianguis y demás, la realidad, no sé quién preguntó, ya perdí la persona. Pues la verdad es que viene del mercado de abastos y de producciones masivas. Específicamente tienes que comprarle las marchantas que se ponen en el tianguis, que te dicen, aquí te traigo el rábano que yo coseché en mi huertito, la cebolla, el cilantro, el perejil, sobre todo este tipo de hortalizas es muy común que haya marchantas en los tianguis que ellos mismos la producen y obviamente pues no lo hacen a gran escala y por ende perfectamente ellos manualmente pueden quitar la maleza de su pequeño predio y no es necesario utilizar ningún tipo de pesticida, herbicida, ni nada por el estilo. Y podemos identificar, ¿no? Siempre consuman frutas y verduras de temporada. ¿Qué pasa? Recientemente acaba de terminar la temporada, o creo que todavía hay, la pera de agua. Esa pera que está de tamaño no uniforme, está chuequita, tiene manchitas, está una chiquita, una grande, y tiene un sabor muy rico, muy jugoso, contrario a las peras tipo Barlet, que es una pera de un tamaño perfecto, de un color perfecto, de un estado de maduración perfecto. La naturaleza no es perfecta, chicas, y la realidad es que si está así es porque se le ponen diferentes componentes químicos para contribuir a la presentación de ese vegetal. Así que por eso la importancia de que prefiramos vegetales orgánicos de producción local o incluso cultivos propios. Avanzamos. ¿Cuáles son algunas de las verduras no recomendadas? Las verduras no recomendadas son las verduras amiláceas y tienen que ver con el efecto negativo que produce la resistencia a la insulina. Existen vegetales que nos elevan rápidamente la glucosa en sangre porque tienen mucho almidón y entonces imagínate que bioquímicamente el almidón son muchos puntitos, si lo viéramos al microscopio, son muchos puntitos de glucosa unidos, forman un almidón, así se llama bioquímicamente, y esto cuando se digiere se rompen las cadenas y surgen muchísimas glucosas. Entonces, el organismo detecta que es un almidón desde las papilas gustativas. Aquí tenemos enzimas y sensores que empiezan a digerir los carbohidratos y obviamente las verduras. Existen algunas que tienen poquitos carbohidratos y otras que tienen mayores. Y en este caso hay que limitar las que tienen un alto contenido de carbohidratos, principalmente las que son amiláceas. Ejemplo de ello es la papa y el maíz. Perdón, ahí fue error de dedo. Papa y el maíz. Efectivamente, el maíz, pues es una verdura amilácea y no podemos abusar de ella. Tenemos que identificarla y de alguna manera consumirla con precaución y con un poco de restricción. Y consumo esporádico de estos vegetales por precisamente su alto contenido de carbohidratos. La berenjena, el betabel, la zanahoria y la jícama. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de carbohidratos, como te explicaba. Va a haber vegetales que la glucosa se va a absorber lentamente y va a haber vegetales que por su cantidad de carbohidratos se van a absorber rápidamente. Esto va a ocasionar que incremente tu glucosa en sangre y que entonces se alimente la adicción a la glucosa y que entonces queramos seguir comiendo y comiendo y comiendo y el estar comiendo y comiendo va a ocasionar una falla en nuestras células beta del páncreas, se va a sobreproducir insulina y va a llegar el momento en el que nuestras células van a decir, no, pero espérame, hay demasiada y yo no puedo responder ni reaccionar a semejante cantidad de insulina. Hay muchas personas que aún no son diabéticas, pero manejan cantidades altísimas de insulina en sangre. Entonces, siempre cuando una persona llegue contigo y te comparta los hábitos alimentarios que tiene, perfectamente puedes recomendarle que se haga una prueba de insulina en sangre y vamos a identificar. Puede ser que ya esté desarrollando resistencia a la insulina, que haya
disminuido su sensibilidad a la insulina y que aún su glucosa se mantenga bien. Pero pues obviamente ahí estamos hablando de que en cualquier momento el páncreas va a decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegamos. Y entonces no la va a encriptar, no la va a almacenar en forma de grasa y obviamente se nos va a disparar la glucosa. Digo porque de pronto solamente nos enfrascamos en el tema de acúmulo de grasa. Pues sí, efectivamente, la resistencia a la insulina nos genera acúmulo de grasa subcutánea y en los diferentes órganos y tejidos con consecuencias, pero también importa el que se nos eleve la glucosa en sangre y justamente con un adecuado consumo de vegetales vamos a poder minimizar los efectos negativos. Y por el contrario, por su aporte nutricional y bajo aporte de carbohidratos, que suma positivamente a la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué sensibilidad? Que nuestro cuerpo reaccione positivamente ante el consumo de estos vegetales. Hay que preferir el coliflor, la arúgula, los espárragos, el cale, el calabacín, el pepino, el perejil, la cebolla, el col, pimientos, cualquier variedad de pimientos, chiles picantes. Obviamente me refiero literal a chiles naturales, tipo cuaresmeño, serrano, el de árbol que está verde todavía y así. Y bueno, pues crudas es mejor. Y algunas de estas las podemos consumir crudas. Te puedes preparar una ensaladita a la mexicana con col, puedes hacerte un licuado con perejil, arúgula y germinados, puedes consumir una ensalada con esparraguitos, o sea, en realidad hay muchísimas alternativas en las cuales podemos consumirla. Algunas ideas para poder incrementar el consumo de vegetales y no morir en el intento, porque creo que siempre el común denominador es, ay, pues sí, debo de comer, pero ¿cómo? Bueno, cómelas crudas en ensaladas, cómelas crudas y hazlas jugo. Abre tu ventana de alimentación con jugo de vegetales. El día de hoy, por ejemplo, yo desayuné un licuado con medio chayote, 2 tallitos aproximadamente de 10 centímetros de apio, un puñado de ejotes, espinaca, un pepino y le puse dos scoops de proteína. Le puse también crema de cacahuate, pues para integrarle sin azúcar, obviamente, para integrarle la grasa saludable, porque yo sí lo quería como un alimento completo. Y obviamente fue del vaso de la licuadora promedio, estaba 3/4 partes. Solo le agregué un poco de agua, unos hielos y listo, quedó más que rico. Y pues ahí ya fueron, yo creo que sin problema, 3 tazas. Entonces de las 6 a 8 tazas que debemos de consumir al día, tan solo en el desayuno, de una manera muy sencilla, consumí 3. Consume los vegetales fermentadas, ejemplo, kimchi, chucrut y algunos chiles también fermentados, pero obviamente pues que sean fermentados artesanalmente. Igualmente, si les parece bien, más adelante podemos mostrarles a fermentar algunos vegetales, los chiles en vinagre, que los podemos producir desde cero. Los comerciales tienen mucho sodio, que ya vimos el impacto negativo del sodio. Los comerciales tienen muchos conservantes, tienen azúcar, por ejemplo, y si también estamos pretendiendo dejar el azúcar, pues no hay que consumir ni siquiera chiles en vinagre. También podemos germinar algunos vegetales. Hay semillas que son más sencillas de germinar. Las que son más sencillas para mi gusto y en mi caso son las lentejas. Podemos germinar lentejas, podemos germinar también semillas de betabel, comprar semillitas, ponerlas ya sea en agua o en tierra y posteriormente cortar los germinados, consumirlos, lavarlos, desinfectarlos y consumirlos en alguna ensaladita y va a ser perfectamente rico. Estas serían algunas de las 4 alternativas definitivamente por excelencia para poder cumplir con el objetivo de comerlas crudas y completar la cantidad que requerimos. El jugo es una excelente alternativa. Dejen ver cómo vamos
¿Por qué los vegetales son necesarios? ¿Y por qué nos curan muchísimas enfermedades? Por el agua biodisponible que contienen. Porque son fuentes principales de vitaminas y minerales, porque tienen fibra soluble e insoluble. La fibra soluble nos ayuda como prebióticos a alimentar nuestra microbiota intestinal, y la fibra insoluble nos ayuda a limpiar perfectamente nuestro intestino, nuestro colon, a formar heces para que todo el proceso de la digestión tengamos heces más consistentes, más completas, y obviamente podamos evacuar con mayor facilidad. Entonces, consumiendo fibra también vamos a poder contrarrestar estos efectos. El consumo de vegetales no estimula la sobreproducción de insulina, por lo tanto mejoramos la sensibilidad de la insulina, y eso siempre va a ser un efecto completamente positivo. Pues bien, hemos terminado, hemos llegado al final y vamos a terminar con esta frase que dice: si logras cambiar la forma en la que comes y eliges tus alimentos, estás listo para lograrlo todo. Vamos todos a comer vegetales frescos y a sanar. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. De verdad me da muchísimo gusto compartirles esto, que lo hago desde el corazón, esperando que puedan ustedes llevarlo a la acción, que haya podido dejar claro el mensaje y que entonces no tomemos como cliché el tema de sí, vegetales. Hoy ya sabes qué efectos positivos va a tener en tu organismo. De pronto a veces no logramos hidratarnos con nada, y el agua biodisponible en los vegetales es el que va a tener una función específica en tu organismo. Prevenir es tu responsabilidad y sanar es tu tarea. Muchísimas gracias. Pues igualmente, si existen algunas preguntas o algo, con todo gusto. Y mira, tenemos aquí un par. Pregunta Ari: ¿y qué pasa si el nivel de estrés y el tema de cortisol están elevados? ¿Las verduras también ayudan? ¿Cuáles? Por supuesto, qué buena tu pregunta, porque fíjate que justamente también me hice una nota que para mejorar la sensibilidad de la leptina y de la insulina, debemos de consumir vegetales, que es justamente el tema del que hablamos hoy. Debemos de hacer ejercicio, debemos tener horarios específicos de comida, podemos practicar el ayuno intermitente, debemos evitar el alcohol y la cafeína y el control de estrés, porque ¿qué crees? Lo que dijiste, cuando hay muchísimo estrés, el cortisol, que es otra hormona, nos juega en contra. Entonces, definitivamente debemos de hacer una correcta gestión de estrés. En esta comunidad te vamos a compartir cómo el sueño, cómo el contacto con la naturaleza, cómo el ejercicio pueden sumar a favor de la gestión de estrés y poder prevenirlo, porque obviamente el consumir verduras es una parte importante pero necesitamos también contrarrestar demás. El tema de cómo se hace el ayuno, pues es tema de otra sesión, así que con todo gusto podemos compartirles. Gracias. Te paso otra pregunta. Claro. Dice: ¿cómo sé si soy resistente a la insulina? ¿Hay algún estudio? Sí, claro. Te puedes hacer el estudio de química sanguínea y biometría hemática, por lo menos de 12 elementos, y ahí vas a identificar cuánta insulina tienes en ayunas, y si es que está elevada, pues es que tiene resistencia. Pero hay otros signos anticipados que sí los mencioné: triglicéridos elevados, presión alta, y si tenemos sobrepeso a cualquier grado, pues de pronto son signos tempranos de la resistencia. ¿Qué más? Bueno, de hecho, en el grupo se va a publicar los estudios que vienen sugeridos del doctor Mercola. Entonces, ¿es correcto? Entonces, ahí a la publicación. Les sugerimos que están a muy buen tiempo esta semana de poder hacerse sus estudios de laboratorio para que tengan la comparación de cómo están iniciando el programa, y al final de las 6 semanas vuelvan a repetir los estudios para que puedan ver los cambios. Es correcto, correcto.
¿Alguna otra pregunta? Y Toñita, ya le activé el audio. Ella quería preguntar directamente. Sigue por aquí, Toñita. Toñita, ya puedes activar tu audio. Doñita. Bueno, en lo que lo activa, Marce pregunta cuánto es lo normal de la insulina en sangre. Bueno, creo que igual va a haber un Zoom de esto, ¿no? De poder leer. Exacto. Vamos a tener un Zoom con los indicadores bioquímicos de salud, donde vamos a ver cuáles son, cómo se miden y cuáles son los parámetros. Entonces esperemos esa sesión. Pues bueno, por aquí en Zoom son todas las preguntas. No sé si alguien más quiere aprovechar. Nayeli dice, ¿en niños se aplica este mismo método? Sí, para niños. Y por ejemplo, a los niños podemos identificar, acuérdate que antes de la resistencia a la insulina tenemos la resistencia a la leptina. Si un niño es ansioso de querer comer comida chatarra, no tiene saciedad, ya empieza a tener volumen abdominal, pues efectivamente es un signo clínico de alarma prematuro que tuviéramos que considerar. Bueno, de igual forma, no sé si también se refiera al tema del ayuno intermitente en niños. ¿A qué edad pueden empezarlo? Mira, el ayuno intermitente en niños solamente estaría indicado bajo una condición de salud y que su pediatra se lo indique, porque el ayuno está pues especializado más bien para adultos y sobre todo, si fuese niños, tendría que ser una situación de salud que lo justifique y que no sea menor a 12 años. Tere pregunta si es bueno comer betabel diario. Bueno, pues aquí acabas de mencionar que son como de los vegetales que no se sugieren, tal vez 2 o 3 veces por semana, y supongo que siempre y cuando tenga ya sus niveles de insulina y glucosa en orden, ¿no? Esporádicos, lo puse en la lista de vegetales esporádicos porque es un vegetal con una alta cantidad de carbohidratos. Ya decíamos que los vegetales con alta cantidad de carbohidratos nos elevan la glucosa en sangre y alimentan la adicción a la glucosa y va a ocasionar que tengamos otro tipo de consecuencias. Adriana pregunta qué alimentos se deben comer para curar la vesícula, para darle vida. La vesícula, mira, la vesícula es un órgano que almacena los jugos biliares para la digestión de las grasas. Las personas que no tienen vesícula, pues obviamente tienen que consumir grasas a tolerancia y de pronto porque las enzimas se van a estar segregando en el momento, no hay almacén, no hay reservorio. Aquí no sé si es que ya no tengas vesícula o si es que está inflamada o si es que tiene alguna lesión. Habría que analizar el tipo de lesión y en base a eso sí podría haber algún tratamiento para intentar restablecer la función normal de nuestra vesícula, que es almacenar jugos biliares, jugos gástricos para poder digerir las grasas. Carmita pregunta, ¿y las verduras crudas no provocan mucho aire? No, si te provocan aire es que tienes síndrome de intestino semipermeable y aquí los alimentos sanos y los buenos y los que no tan buenos nos van a ocasionar distensión abdominal y esto es por el síndrome de intestino permeable. Te recomendaría probióticos, te recomendaría que poco a poco vayas integrando tu alimentación saludable para que tu organismo se acostumbre, se repoble tu flora intestinal y vas a mejorar muchísimo. Bueno, tengo aquí un usuario de nombre Redmi. Le mandé un mensaje privado diciéndole que ya puede activar su audio. Entonces, si quieres hacer tu pregunta. Ok, hola. Hola. Adelante.
el potasio. Entonces, eso es para una persona que tiene una función renal. Nada más quiero que esta información, si se va a pasar a alguien más, que no sea una persona con insuficiencia renal, porque de pronto nosotros tenemos el sodio elevado, el potasio elevado, pero una persona con insuficiencia renal no maneja los mismos niveles que una persona saludable. Entonces, cuando una persona con insuficiencia renal tiene elevado el sodio, hay otras maneras para bajarlo, como reducir sales y todo esto, pero no consumir potasio porque eso hace mal a nosotros, pues, como pacientes. Solo eso, nada más para que los demás no vayan a pasar esta información como que a todo el mundo en general, porque no es para todo el mundo en general. No, muchas gracias por tu comentario. Específicamente, los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, ya sea en diálisis, hemodiálisis o incluso en recesión, tienen control de sodio, fósforo y potasio. Obviamente ellos tienen una condición completamente diferente a nosotros y no significa que nosotros, si somos sanos e incrementamos el consumo de potasio, nos vamos a enfermar. No, nuestros cuerpos están diseñados en la normalidad, trabajar adecuadamente en esa proporción, pero no estamos hablando para pacientes renales específicamente. Gracias por tu aportación, Redmi. No sé cómo te llamas, pero bueno, muchísimas gracias. Sí, específicamente es así. ¿Qué más tenemos por acá? Dice Teresita Hernández, ¿qué jugos de vegetales son los mejores? Los mejores van a ser los que podamos hacer con los recomendados. Espinaca, col, pimientos, calabacín, pepino, perejil, cale, arúgula, y literal, o sea, sí recomendamos los jugos, pero de vegetales, no de frutas. Esos son muy contraindicados. ¿Qué más? Pues parece que ya es todo. Bueno, no sé si... Parece que ya es todo. Sí, parece que ya es todo. También aquí... dice Alma Rubí, ¿el hipotiroidismo es posible que se cure con esa alimentación? Definitivamente, si no se cura, vas a evitar que avance a cualquier otro tipo de padecimientos. Y créeme que cuando tú mantengas un peso saludable, una alimentación adecuada y sumes todos los pilares, además de que no vas a progresar a una patología mayúscula, puede ser que incluso poco a poco vayas disminuyendo el tratamiento indicado y que se pueda restablecer la función de tu tiroides y nos olvidemos del hipotiroidismo. Pregunta Leticia, ¿podría usar los probióticos para aquellos que no comen verduras? ¿Los pro o pre? Probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que plantamos en nuestro organismo para repoblar nuestra flora intestinal benéfica. Los prebióticos sí son fibras, regularmente son la que manejamos en Oriflame, por ejemplo, son vegetales de alta calidad, deshidratados y molidos, y estos funcionan como alimentos para los probióticos. Y sí, podrías sustituir, pero no al 100%, o sea, lo recomendable sí que a lo mejor te integres la fibra prebiótica que tenemos en Oriflame para alimentar los probióticos que tienes, pero también pues integrar en tu alimentación como hábito alimentos de buena calidad, vegetales de buena calidad. ¿Listo? Sí, listo. Mira, solo una, el usuario es Lambrusco Morisca de Facebook. Dice, ¿es conveniente hacerse una prueba de resistencia a la leptina si considero que tengo alguno de los síntomas que mencionaste? Sí, pero yo te diría, específicamente en la prueba de la leptina, primero lleva a cabo los pasos previos que ya platicamos y los pilares que vamos a ir sumando y créeme que vas a mejorar. Entonces, pues mejor inviértele a las acciones. Si ya sabes que tienes síntomas, es lo más probable. Entonces, mejor inviértele a las acciones y de esa manera, pues obviamente, créeme que vas a tener una respuesta mucho más alta y solamente limítate a hacerte las pruebas específicas de salud que les vamos a indicar aquí en la comunidad.
Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es, más o menos el sobrecito de Wellness Pack, ¿qué tanta cantidad entre verduras y frutas nos puede aportar? El sobrecito de Wellness Pack, Sí, el que contiene los omegas, el multivitamínico es y correcto. la astaxantina. La de vitaminas y minerales, los 2 omegas y la astaxantina. Ajá, sí. Pues más bien tiene una proporción de sodio y potasio, si te refieres específicamente a esa proporción, nos aporta el requerimiento diario de una dieta de acuerdo a la OMS, de 2,000 kilocalorías, y sí nos aporta el requerimiento diario de potasio y sodio. El asunto es que nosotros perdemos el equilibrio con la alimentación, por eso necesitamos más vegetales para poder quedar arriba del potasio y abajo el sodio y evitar que se nos suba la presión arterial. Es que eso, el Wellness Pack tiene solamente los requerimientos diarios, pero nosotros perdemos la proporción con la alimentación, entonces tenemos que consumir más potasio a través de vegetales. Ok, sí, más o menos es que con lo que comentan para quienes no comen mucha verdura, que dices que pueden consumir la fibra de los prebióticos, me imagino que sería máximo 2 medidas, que son de una cucharada de 5 miligramos, pero si aparte se tomaron el Wellness Pack, si ya con eso más o menos se está consumiendo la porción que necesitamos entre frutas y verduras. Pues si consumes la fibra, podría ser, pero yo siempre les digo, o sea, no, los suplementos son apoyos que de verdad nos facilitan y nos hacen práctica la vida, pero definitivamente pues tenemos que prepararnos al día a día y no vivir solamente a base de suplementos. Yo ampliamente, de verdad recomiendo muchísimo los suplementos. Una persona sana o enferma, de rigor su Wellness Pack, de pronto tener la facilidad de su proteína para que sea práctico esta fórmula polimérica y no sacrifique la nutrición versus su córrele, ¿no? Su córrele en la vida diaria, pero la realidad es que no podemos decir, no consumas vegetales y solo cómete la pura fibra prebiótica. No, pues literalmente que sea un complemento. Se lo puedes poner a tu licuado, por ejemplo. Súper. Ahora, por ahí no lo preguntaron, pero bueno, los que ya tenemos un poquito más de experiencia con los pilares, la invitación es de que si se comen una ensalada, pues de preferencia no aderezarla con los aderezos del súper, ¿no? Valga la redundancia. O sea, inclusive si creo que es posible únicamente con limón y sal o hacer una vinagreta, pero uno, ¿no? Sí, sí debería de ser así. Correcto, completamente. Siempre va a ser mejor lo que tú prepares. Aderezos y vinagretas caseras, porque por aderezos cremosos puedes utilizar kefir, puedes utilizar aguacate, cilantro, aceite de oliva, de aguacate, vinagretas con vinagre de manzana orgánico. Hay muchas alternativas saludables que podemos hacer y muy seguramente nuestro team de recetas nos van a estar proporcionando muchas. Igual yo me voy a acercar a ellos también para pasarles algunas recetitas. Si en algo les puedo ayudar con recetas, súper bien. Yo fabrico kombucha, kefir, chucrut, algunos germinados y vinagres, chiles en vinagre, por ejemplo. Entonces, creo que es parte de la recomendación, consumir vegetales fermentados. Gracias. Pregunta Carmita, ¿la persona que tiene dañado el riñón puede consumir suplementos? Y pregunta también si la zanahoria se puede tomar como jugo. No, la zanahoria es un vegetal amiláceo con un alto contenido de carbohidratos. Entonces, sí podrías consumirlo, pero esporádico. Y cómetelo así, literal, lavadito, desinfectadito en tiritas y a lo mejor con sal, limón y chile y se acabó, esporádico. Pero si lo licúas, pues ahora sí, si le integras algún otro vegetal, dices, ok, va. Pero si de pronto el puro jugo de zanahoria, tache. Y referente a la pregunta de si alguien que tiene dañado el riñón puede consumir los suplementos. Sí puede consumir suplementos, pero tienen que estar bajo prescripción médica.
Literalmente una persona que tiene insuficiencia renal en cualquiera de sus grados y en cualquiera de sus estadios tiene que tener de cabecera un nefrólogo y un nutriólogo especialista en nutrición renal para poder equilibrar todos consumos de minerales que se necesitan. Porque si de pronto no estamos completos en los minerales que necesitamos, vienen otro tipo de consecuencias, por ejemplo, osteoporosis, posteriormente fracturas, infartos. Imagínate que el corazón es un músculo y lleva a cabo algo que se llama la bomba de sodio y potasio. Y si no hay potasio y si no hay sodio en las proporciones que no alcancen a afectar la filtración glomerular en el riñón, por supuesto, pues le va a dar un infarto y su riñón va a estar funcionando perfecto, pero su corazón va a tener un infarto. Entonces, por eso todo tiene que estar en vigilancia. No es restringir al 100% ni el sodio ni el potasio, sino es preservar las proporciones adecuadas y saludables en base a la cantidad de filtración glomerular de sus riñones. Gracias. Pues bueno, ya no veo más preguntas. Yo creo que sería todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto el día de hoy compartir con ustedes. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes, la echen en práctica, la pongan en práctica. Y pues claro, con todo gusto, pues aquí estamos a la orden. Estaremos revisando el live para que podamos ver si existen algunas más dudas de personas que pudieron haberlas visto después, la transmisión. Si existe alguna duda, por ahí me quedo pendiente. Muchísimas gracias, Dianita, por tu asistencia. Y gracias a todos, que pasen excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.